Vamos a leer ahí Isaías capítulo 61. Tú no tienes ahí la versión NTV, ¿cierto? No, ya. Isaías 61. Ya puede ser la NBI, entonces la leemos todos de acá. Es del verso 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. En vez de cenizas, aceite de alegría; en vez de luto, traje de fiesta; en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Este es el plan, el propósito por lo cual vino Jesús. De hecho, su ministerio hace más de 2000 años comenzó con estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que el Señor ha venido a hacer. Dice amén. Para todos los que están aquí, también les quiero decir que esto es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Dice amén. Quiere sanar las heridas, quiere traer libertad, quiere pregonar el año del Señor, el año del favor del Señor. Quiere que nuestro llanto, nuestro luto se transforme en esperanza, que nuestros temores, nuestra desconfianza se transformen en fe. Ese es el plan que hoy día el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo con nosotros. Este es lo que Jesucristo vino a hacer, es lo que hace, pero también es lo que Él hará cuando retorne físicamente a esta tierra. Entonces, este es el plan de Dios para nosotros. Esta es la esperanza, este es el evangelio, esta es la buena noticia. Le puede decir al que está al lado suyo: esta es la buena noticia. A esto vino el Señor. Eso significa el evangelio, una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el Señor ha venido a hacer esto, y no solo hacerlo hace 2000 años, sino que Él lo quiere hacer hoy en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Quiere hacerlo con este mundo, quiere hacerlo con nuestros vecinos, con nuestros parientes, etc. Le puede decir al que está atrás tuyo: Señor quiere hacer esto en este tiempo. Ahora, pregunta para ustedes: ¿a cuántos el Señor ya ha venido? ¿A cuántos el Señor ya ha sanado, ha libertado, ha hecho una obra? La buena noticia ha venido a tu corazón. Eso es. Ahora, como resultado de esto, por eso para nosotros los hijos de Dios esto tiene que ser algo tan natural, expresar a Dios nuestra gratitud. Leamos el verso 10 de ahí de Isaías 61, Anabel. El verso 10 dice... la pillé a los dedos rápido, eso. El verso 10 dice: me deleito mucho en el Señor y me regocijo en mi Dios, y me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, una novia adornada con su joya. Y el 11: porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Todos los que hemos experimentado el favor de Dios, todos los que seguimos experimentando el favor de Dios y su gracia, es inevitable no alabarle, es inevitable no expresarle todo nuestro amor.
porque para eso Dios también ha venido a nuestra vida. Dice, a libertar, a que ahora teníamos una vestidura de luto, ahora esa vestidura se ha transformado en una vestidura de alabanza, de exaltación, de gloria. Por eso, en medio del pueblo de Dios tenemos que empezar a aprender, a expresar, a darle cánticos nuevos, porque cuando decimos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, es ahí donde Él manifiesta su gracia, su libertad. ¿Dice amén? Por eso debemos, todos nosotros, no solo los que están acá adelante, todos, aprender a expresarle a Dios con gratitud de corazón. Es como que nos encienden un botón y ¡pum! Y se enciende todo lo que está en nuestro corazón. Porque a eso vino, se escuchará la alabanza en todas las naciones. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un propósito y un plan. Dios ha venido a hacernos libres con un propósito. Y dice el versículo 6 de ahí de Isaías 61. Dice, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Hasta ahí quería solo esa parte. Nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido llamados con una vocación, que es ser sacerdotes, ministros de nuestro Dios. ¿Quieres proclamarle al que está al lado tuyo? Eres un sacerdote de Dios. Eres un sacerdote, eso somos. ¿Quiere ahora al que está al otro lado decirle, eres un ministro de Dios? O sea, para esto Dios nos ha llamado. En Amós, capítulo 9, versículo 11, dice a modo de profecía, en los últimos tiempos, no sé si lo va a poner, pero en los últimos tiempos, restauraré, dice el Señor, el tabernáculo de David. A ver, aquí dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo. Rara, ¿eh? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré. Ahí sí, como en el tiempo pasado. Otra versión dice, levantaré la carpa caída de David. Y sabe, parece que alguna vez lo he dicho esto. ¿Ustedes saben que Dios es un Dios poderoso? Que Dios es un Dios que restaurará todas las cosas. Y pareciera que esta palabra profética es cómo Dios va a venir con su poder a levantar una carpa. ¿Por qué Dios dirá que en los últimos tiempos va a levantar una carpa? Qué importante, hasta usted y yo podemos levantar una carpa. Pero ¿por qué dice el Señor que levantará la carpa caída? Porque era una carpa el tabernáculo de David. ¿Sabe por qué? No es en sí la estructura, no es en sí la carpa, no es lo que estaba, sino lo que había dentro. Y lo que había dentro eran sacerdotes, levitas, que estaban 24 horas al día, los 7 días de la semana, y durante 40 años no paró la alabanza en Israel. Es más, hubo 40 años de paz en el reinado de David. ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo había una pasión por Dios. Habían entendido, David había entendido, y por eso David, su meta siempre fue construirle un templo al Señor. Pero no se lo construyó él, se lo construyó Salomón, pero para Dios no era tan importante la estructura, sino lo que había. O sea, lo que Dios busca, también dice Juan capítulo 4,
que Él está buscando verdaderos adoradores, que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores. Dios no busca cantores, no busca músicos, no busca pastores que prediquen y que sean elocuentes. Lo que está buscando sacerdotes, ministros de Dios, que con un corazón quebrantado y humilde, que es la verdadera alabanza, adoren al Padre. Dice la palabra de Dios que al contrito y humillado Dios no lo desecha, pero al que es soberbio y altivo lo resiste. Que la verdadera alabanza, el verdadero culto a Dios, que dice la palabra, es la obediencia. Entonces, hermanos, si proféticamente Dios habló en Amós que Dios iba a restaurar en los últimos tiempos este tabernáculo caído, lo que Dios está buscando es eso, una iglesia que se apasione por Él, por sobre todas las cosas, que es como dice una canción, entre más te conocí, nada más me satisface. Cuando puse los ojos en Dios, todo lo que veo en este mundo, todo lo que puedo experimentar, y aunque puede ser muy lindo tener una esposa, puede ser muy lindo tener hijos, puede ser muy lindo todo, tener hermanos, pero nada va a llenar nuestra vida como la llena Jesús. Y debemos llegar a eso. Todos nosotros, esa es nuestra meta. Que la pasión por Cristo sea lo principal. Por eso el tabernáculo de David es lo que Dios va a restaurar. Por eso lo que el Señor anhela y desea es un pueblo de sacerdotes. ¿Dice amén? Él está buscando ministros, un pueblo de sacerdotes. Y cuando hablamos de sacerdotes no estamos hablando solo de hombres y mujeres que seamos ministros para Dios. Eso es lo que Dios anhela, desea. Y por eso yo entiendo, el Señor nos está llevando, me está llevando y nos está llevando como iglesia a ser alguien que prepare el camino al Señor, que repare los muros, que repare las calzadas antiguas. ¿Y cuál es la calzada antigua? No olvidarnos que vivir para Dios es vivir toda nuestra vida, todo nuestro ser para Él. Entonces el Señor está preparando un pueblo de sacerdotes. ¿Y qué es la vocación? Muchos de nosotros podemos decir, yo tengo este llamado, pero hay un llamado supremo. Y ese llamado debe ser y debe estar en el anhelo tuyo y mío, ser participantes del propósito de Dios y colaborar para que el propósito eterno de Dios se cumpla aquí en la tierra. Tú y yo debemos ser colaboradores. Debemos entender y que ese sea nuestro llamado principal, y donde estemos en el colegio, en la universidad, Dios nos haya llamado con una profesión, en un trabajo, donde estemos, sepamos que eso no es lo principal, que lo principal, si estamos ahí o donde estemos, es para colaborar y cumplir el propósito eterno de Dios. Y eso es lo que nos hace sacerdotes. Eso es lo que nos hace ministros para Dios, ya sea que esté en el campo, ya sea que esté en una oficina, ya sea que esté en un colegio, ya sea que esté en casa o a donde esté, yo pueda decir, yo tengo una vocación, un llamado supremo, es hacer sacerdote, ministro de Dios, y es colaborar con este plan y con el propósito eterno de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Esa sí está, Anabel, ahí está la cita. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo,
para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. A esto Dios nos ha llamado, a vivir una vida de santificación para Dios. Alguien pensará que la santificación o ser santo es como poner, a ver si yo le dijera, ponga cara de santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cierto? No existe la cara de santo. Nosotros nos imaginamos a alguien santo con alas, ¿cierto? Con una aureola. Y por eso para mucha gente cuando se entiende o se habla de santidad es como, ¿qué es eso? ¿Qué? Pero la verdad, la santidad significa literalmente alguien que es apartado para Dios. Ser santo, ser santa, significa que yo me aparto, escojo vivir para Dios. No es que alguien me tiene que poner una túnica o me tiene que poner un manto o algo para decir, ahora tú eres santo. Y te tienes que ir a un claustro, un monasterio para no pecar. La gente en la Edad Media eso pensaba, que para salir del pecado y de este mundo se tenía que encerrar. Y al encerrar que no iba a pecar. Pero la verdad es que todos nosotros sabemos que el pecado va con nosotros. Por eso necesitamos su gracia y la restauración. El propósito de Dios es hacernos libres del pecado. Y a donde estemos, siempre tenemos que estar luchando con el pecado. No entregándonos, pidiendo su gracia sobre nosotros. Pero cuando uno voluntariamente se aparta para Dios, se consagra para Dios, es ahí donde nos estamos santificando para Él. Es ahí donde estamos escogiendo ser sacerdotes y ministros de Dios. Diga, yo me consagro. Así, póngase la mano en la cabeza. Yo me consagro como un sacerdote, como un ministro de Dios. Eso es. Pero esto entiende que no es algo que alguien me lo tiene que decir, sino que yo tengo que escoger, según dice aquí en Timoteo, entender que Dios nos salvó y nos llamó para vivir esta vida santa. Y dice, no porque lo mereciéramos, sino porque era su plan. Este es su plan. No sé si está ahí todavía. Sí, ahí está. Este era su plan. Por eso, la gracia de Dios. Y en este llamado, Dios a ti y a mí nos ha llamado para ser parte de una iglesia santa, de una novia ataviada, de una novia que espera al Señor. Pero esta iglesia que Dios está edificando en este tiempo es una iglesia que se edifica como piedras vivas, ¿cierto? Y que todos nosotros de una u otra forma dependiéramos del Señor en todo lo que hacemos. Como dice 2 de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos serían tiempos difíciles, peligrosos, donde el amor de muchos se apagaría, donde muchos apostatarían, o sea, dejarían de caminar en la senda de Cristo, porque habrían tantos falsos profetas, tantas falsas voces, tantos temores, tantas cosas que nos van a bombardear, que van a atentar hacia nuestra fe. Pero si nosotros tenemos claro el llamado, la vocación que Dios ha dicho, que es este llamado supremo a ser sacerdotes y ministros de Dios, dice aquí Pedro, mire lo que dice, no caeremos jamás. Así que dile al que está al lado tuyo, asegura tu llamado. Porque si aseguramos el llamado, no vamos a caer nunca. No nos desviaremos.
Y aunque muchas veces, como dicen, ¿cierto? Estaremos, oye, ayer vi una cuestión así que a mi esposa no le gustó mucho. Bueno, en realidad no es nada lindo, pero es así como muchas veces vamos a estar tambaleando, quizás nos van a pegar una cachetada fuerte y vamos a tambalear, pero no nos vamos a caer, porque si tenemos un llamado, una vocación, no caeremos. Entonces, hermanos, Dios quiere que cumplamos nuestro llamado, nuestra vocación. Y Él elaboró un plan y nos dio este propósito, que todos, diga todos, todos somos sacerdotes, somos ministros de Dios. Y sabe, es muy importante entender entonces, si yo tengo un llamado, si yo tengo una vocación suprema, es saber qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir, cómo en el día a día, qué significa ser un sacerdote. Porque a veces pensamos, como sobre todo los que tenemos la cultura que venimos del mundo católico, de la iglesia católica, pensamos que ser sacerdote es alguien que está ahí el día domingo, la misa. Bueno, a mí me tocó ir el miércoles, fue así, y me hicieron sentarme adelante así. Así que di la hostia todo ahí, le repartí. No, estaba ahí sentado nomás. Pero muchas veces uno piensa que ser sacerdote es alguien que se viste de túnica y está solamente para una reunión específica. Aún inclusive ustedes pueden pensar, bueno, ser sacerdote es ser un pastor. Pero saben, hermanos, todos fuimos llamados a ser sacerdotes. Y el sacerdote tiene una misión doble, o un doble propósito, o un doble destino, una doble tarea, llamémosle así. Y la primera es que un sacerdote es aquel que ofrece sacrificios espirituales a Dios. Un sacerdote es alguien que ministra a Dios, alguien que quiere alegrar el corazón de Dios, alguien que con su vida, con su boca, con sus talentos, con su llamado, quiere siempre estar agradando a Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Entonces, un sacerdote es una piedra viva. Diga piedra viva. Eso somos, una piedra viva. Esta casa espiritual no es este lugar donde estamos hoy día aquí o cuando nos juntamos en el gimnasio, sino que el templo que Dios está edificando, la iglesia, son piedras vivas. Todos nosotros como piedras, ¿usted ha visto alguna edificación con piedras? Bueno, los que somos más antiguos o que alguna vez hemos andado por el campo para allá, para la punta de Codegua y todo, existen lo que se llaman las pircas. ¿Quién conoce las pircas? ¿Ya? Para los que no saben, las pircas son muros, murallas que se van construyendo con piedras, ¿cierto? Todavía por el camino hacia La Leonera todavía quedan algunos muritos de estas pircas y que se iban construyendo. Y antiguamente se edificaban casas. Yo me acuerdo que una vez para la cordillera habían las rucas de los arrieros, como casas y todo, se edificaban con piedras. Pero las piedras obviamente no son todas iguales, son todas distintas. Y así es como Dios va edificando su templo. Somos distintos, pero todos tenemos un propósito, un plan, que somos sacerdotes para Él. Y estas piedras vivas, esta casa espiritual, tiene un llamado, un propósito: ofrecer sacrificios espirituales a Dios. La pregunta para ustedes y para mí: ¿cuándo ofrezco sacrificios espirituales a Dios? ¿Solo el día domingo que nos reunimos aquí? Todos los días.
Y aquí está el punto que muchos de nosotros lo sabemos, pero la pregunta es, ¿lo hago? Todos los días estoy siendo un ministro, una ministra para el Señor. Todos los días estoy siendo un verdadero adorador. Todos los días estoy expresándole a Dios con mi vida, pero también con mis labios, con mis palabras, con mis canciones a Dios. O el único día que le vengo a cantar al Señor es aquí. El único día que a lo mejor le expreso a Dios es aquí. Como parece que tu papá fue el que contó esa de la hermanita que, ¿a quién le escuché esto? De que se le perdió los lentes, ¿cierto? Y que pensó que el pastor se lo había robado. ¿Sabían esa historia o no? No, él la contó como la cuchara de plata, ¿cierto? Pero en realidad la cuchara de plata, ¿dónde estaba? En la Biblia. Durante un año no había leído la Biblia. Yo sé que hermano, hermana, yo a modo de facilidad y para que usted también no se pierda, porque a veces se puede demorar en abrir la Biblia y todo eso, ponemos la palabra aquí. Pero si usted el único día que la lee aquí, ¿cómo es un sacerdote? No es. Sacerdote significa todos los días. Pero no porque es una obligación, no porque es un deber, no porque el pastor puso, bueno, ¿quién se inscribe? Y usted se siente presionado y se tiene que poner ahí en el WhatsApp que tiene que orar. No, es una cuestión que nace de aquí, de nuestro interior, decir yo quiero. Quizá en esa media hora voy a cantarle al Señor, voy a leer la palabra o voy a cantar la palabra. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y puedo cantar. Total, si alguien se molesta, bueno, que los perros aúllen nomás. Pero Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, a ser ministros de Dios. Y aquí, hermanos, yo tengo que decir algo. Me gusta contar esa historia, pero a veces en la iglesia van pasando los años, el tiempo, y a veces nos ponemos tan incrédulos, tan fríos, tan, no sé si la palabra es profesional, llamarle así, pero vamos perdiendo la esencia del cristianismo. ¿Y sabe cuál es la esencia del cristianismo? Conocer a Dios. Mira, por eso todo pierde el valor cuando yo pongo los ojos en Dios y cuando Dios me habla. Hemos hablado con mi esposa cuando hemos estado no bien. Yo la puedo animar, ella me puede animar a mí, me puede alentar, me puede decir, o yo le puedo decir muchas cosas bonitas, muchas palabras y todo. Pero muchas veces eso no cambia nada hasta que no viene la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente. Eso cambia todo. Entonces, cuando yo soy un ministro para Dios, cuando le estoy ofreciendo sacrificios a Dios, cuando ya sea que estoy teniendo un tiempo a sola o un tiempo familiar, un altar de oración familiar o aún inclusive congregacional, pero cuando yo empiezo a ministrar a Dios, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar impávido, frío? Porque muchos de nosotros siento que eso es lo que les impide ser sacerdotes. Como que están haciendo algo porque hay que hacerlo. No porque, Señor, yo te quiero escuchar. Yo quiero que me dé una palabra, yo te quiero sentir. Yo quiero saber que cuando estoy
expresando como dice tu palabra, ya que escucho todos los domingos que dicen que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si tú habitas, es algo distinto. Y que no es solo el día domingo, que va a ser distinto en mi habitación, va a ser distinto en mi casa, en mi living, no sé, en el baño, donde esté. Cuando yo empiece a ministrar como sacerdote, alabanza a Dios, algo va a ocurrir. Quizás no afuera, porque a veces uno espera ver cosas afuera y Dios también la va a hacer. Pero hay muchas cosas que van a suceder internamente a un sacerdote, a un ministro. Por eso nuestro primer trabajo, si podríamos llamarla así, nuestra vocación mayor a esto de ser sacerdote es eso, es Dios. Dile al que está al lado, es Dios. Nosotros sabemos mucho de esto. Yo sé que ustedes lo han escuchado, que todo es por Él, para Él, que todo se trata de Dios. Pero a veces en la práctica pareciera que no se tratara mucho de Dios. Entonces yo tengo un propósito de estar aquí adelante de ustedes. No porque yo sea el más capeta o el más especial. Porque todos nosotros somos ovejas del mismo rebaño. Dice amén. Todos somos hijos del Señor y estamos caminando en esta carrera. Pero Dios me ha dado un propósito de estar aquí adelante. Y es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es mi función, restaurar, mostrar el camino correcto. Y te quiero decir que el camino correcto es este. Tú tienes que tener como ministro personal con Dios, como sacerdote, esto de ofrecer los sacrificios espirituales todos los días. Buscar un tiempo, buscar en el auto, no sé, o mientras, igual, aún mientras estés trabajando. Yo sé que eso cuesta más. Eso ya de repente uno, para escuchar a Dios en medio de un tumulto y todo, necesita tener cierta, no sé si llamarle práctica, pero el oído más sensible para escuchar a Dios en medio de un trabajo, en medio de un bullicio, en medio de un taco, no sé. Algunos de nosotros, pero para llegar a eso tenemos que entrenarnos en el silencio, en la intimidad. Como dijo Jesús, tú cuando ores a tu Padre, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está ahí en lo secreto, Él te va a recompensar. ¿Y cuál es la mayor recompensa, creen ustedes? Porque algunos piensan la mayor recompensa es que me va a dar platita, que me va a dar, no sé, la mayor recompensa, el mayor regalo, es que lo vamos a conocer a Él. Él es la perla de gran precio. Eso es lo que va a venir. Por eso yo quiero denunciar este espíritu de incredulidad que nos confunde, que nos hace hacer muchas cosas por la costumbre, porque ya llevamos tiempo, un hábito, pero hemos perdido esto. Y si tú eres nuevo, llevas poco tiempo, esto es el cristianismo. Esto es ser un sacerdote, es eso. Conocemos a Dios para hacerlo conocido, como dice la frase, el eslogan de Juventud con una Misión, es eso. Para eso hemos sido llamados. No hay otro sentido en la vida. Todo lo demás es la añadidura. Cuando decimos, y Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, a esto se refería, ser ministros. Entonces, la primera misión que tiene un sacerdote, ¿cuál es? Ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Eso es, ofrezco sacrificios espirituales a Dios. Y lo segundo que hace un sacerdote, la segunda misión, es reconciliar a los perdidos. Es ser sal y luz. Por eso esto viene por consecuencia. Esto es ser un sacerdote. Es alguien que reconcilia a otros con el Señor. Como dice ahí 2 Corintios,
capítulo 5, del 18 al 20. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Esto es, por medio de nosotros, Dios habla a este mundo diciendo, vuelvan a Dios. Y ser un sacerdote es eso, ser un ministro de Dios. Muchas veces esto se ha cambiado, uno piensa, bueno, ser un ministro para Dios es solo cantar acá adelante, es solo predicar, ser un pastor, ser un sacerdote. Pero en realidad, por eso tenemos que entender, ser un ministro, un sacerdote para Dios, tenemos estos dos propósitos. Hacia Dios, ¿cierto? Ofreciendo a Dios sacrificios espirituales a Dios. Y hacia el prójimo, ¿cierto? Reconciliando, siendo embajadores. A mí me gusta esto porque esto es la cruz. Un vértice es hacia Dios, hacia el cielo, pero otro horizontal, hacia el prójimo. Por eso Jesús dijo, toda la ley, toda la Biblia, todos los mandamientos se resumen solo en dos. Qué simple. Simplificó. Amarás a Dios, ¿cierto? Ahí, a Dios. ¿Con qué? Con toda tu mente, con toda tu fuerza. Me gusta eso, con toda tu mente. Me gusta poner eso primero, porque algunos piensan que es como amarlo así como con la mente en blanco. No. Los cristianos verdaderos no amamos así, nosotros no hacemos yoga. Esto no es yoga, no es no ponga los ojos blancos. No, esto es con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia. Por eso dice que con toda nuestra mente. ¿Con qué más? Con todas nuestras fuerzas. Ahí está Nico, ¿cierto? Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra alma, con todo lo que somos, amamos a Dios. ¿Y qué dice? El segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que el Señor dice y hace. Por eso Dios formó una nación de sacerdotes. Este fue el plan desde el comienzo, hermanos. Este fue el propósito. Por eso Él hizo un pueblo, escogió a un hombre, Abraham, y de Abraham hizo una nación. Porque Él quería todo un pueblo, una nación de sacerdotes. Ese era el plan de Dios. Por eso, cuando escogió a Israel, no lo vamos a leer porque es largo, pero está ahí. Pero si quieres tú lo puedes anotar y créeme lo que dice ahí. Éxodo 19 del 1 al 6. Después que Moisés saca al pueblo de Egipto, le dice, yo los escogí para ser una nación santa, una nación de sacerdotes. Ahí del 1 al 6 habla eso. Es largo, ¿viste? Pero no lo vamos a leer ahora. Una nación de sacerdotes. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Yo sí voy a hacer el cuento corto, ¿cierto? El cuento corto. El pueblo de Israel, dice ahí en Éxodo 20, del 18 al 19, dice que rechazó, no quiso. ¿Y saben por qué no quiso? Porque dijo no, porque vieron que en el monte caían rayos, fuego y tuvieron miedo y dijeron, no, Moisés, no queremos que Dios nos hable, mejor tú nos hablas y tú andas a escuchar a Dios, pero no queremos nosotros.
O sea, lo que yo le quiero decir, hermano, es que nunca Dios quiso intermediarios. Porque hay uno solo que es intermediario ante el Padre y que aboga por nosotros. ¿Quién es? Jesús. Él es el único intermediario. Y Dios siempre quiso eso. Por eso Dios rasgó el velo y dijo: ahora todos pueden conocerme. Y el pueblo de Israel rechazó este llamado. Y por eso Dios tuvo que escoger a una tribu. Por eso Dios tuvo que escoger a Aarón y sus hijos y a una tribu, la tribu de Leví, como sacerdotes. Pero no porque Él quería esto. Dios quería que todos fueran sacerdotes. Diga todos. Todos. Entonces por eso, cuando recién delante estábamos cantando la promesa de Joel, por eso cuando Dios habla en Joel capítulo 2, dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso Él prometió que todos seríamos sacerdotes. Y por eso la primera vez que se formó la iglesia en Hechos 1:8, dice que la primera manifestación que hubo fue que el Espíritu Santo fue derramado. ¿Y qué hizo la iglesia? Porque la iglesia, ¿sabe lo que estaba haciendo ahí la iglesia? Que se había reunido en el aposento alto. Adivine. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba llorando? ¿Estaban escondidos? No, dice que estaban orando. O sea, ¿qué estaban haciendo? Sacrificios espirituales a Dios. ¿Y qué ocurrió en medio de esos sacrificios espirituales a Dios? Dios se derramó, ¿cierto? Los hizo templos, fue la primera vez. Y ahora todos nosotros somos templos. ¿Pero qué ocurrió después de eso? Predicaron, reconciliaron a los perdidos. Y ese día se formó la iglesia aquí en la tierra. Por eso, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eso sí lo vamos a leer, Anabel. Dice, buena Anabel, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y continúa diciendo, no lo puse ahí, pero dice, mas vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo. Antes no eras nación y ahora has sido llamado a ser nación de Dios, una nación de sacerdotes, de pueblo adquirido por Dios. Pero saben, esta palabra de Pedro, cuando él la proclama siglos después de que Dios le hizo el llamado ahí en el desierto a Moisés y a ese pueblo que fue desobediente y que rechazó el sacerdocio, cuando Pedro proclama esta verdad y dice, le está diciendo a todos los hermanos, primero aquí, ¿cuántas mujeres hay? Levanten la manito aquí, ¿cuántas mujeres? Ya, yo les quiero decir, hermanas queridas, en los tiempos antiguos y todo lo que vino de los sacerdotes, de los levitas, las mujeres no tenían parte, estaban excluidas. Solo los pueblos paganos tenían sacerdotisas y tenían, voy a decirlo así, si hay niños chicos, tápenle el oído, pero eran prostitutas espirituales que daban su cuerpo a dioses, a ídolos, mujeres ultrajadas, maltratadas. Pero nunca fue el propósito de Dios. Y siglos después, con todo lo que ocurrió, porque estamos hablando, hermanos, de siglos de tradición.
Pedro expresa una verdad. Primero rompiendo lo que se llama la casta sacerdotal. Porque para ser sacerdotes, para ser levita, tú tenías que ser de una tribu específica. No podías ser de otra. Entonces cuando él proclama esta palabra, es una proclama de libertad, rompiendo tradiciones, diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rompió tradiciones, pero no solo para los hombres, para los que no somos de la tribu de Leví, sino también para las mujeres. Porque ahora todos, hombres y mujeres, griegos y judíos, no importan, todos somos sacerdotes, ministros de Dios. Todos nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, pero para ser también conocido y ministrar a Dios. ¡Qué maravillosa noticia! No sé si te alegra. Hermana, debiera alegrarte esto, por eso te lo dije. Porque, o si no, no podrías haber estado acá, te tendrías que sentar ahí atrás o acá al lado y callar, no sé, tantas cosas, tanto machismo. Pero Dios no es así. Dios te ha llamado a ti, bueno, a los varones y a las mujeres, a todos, a ser sacerdotes. Por eso rompió con siglos de tradición judía esto de la casta sacerdotal. Y obviamente cuando se estableció la iglesia, el deseo del corazón de Dios es que todos fuéramos sacerdotes, una nación de sacerdotes. Pero la verdad que la historia muestra que esto en algún momento se perdió. Porque estamos hablando de esto del primer siglo de la iglesia. Pero los siglos venideros caímos en lo mismo. Una casta sacerdotal. Una casta de hombres. En toda la época medieval hubo esto. Se perdió la verdad. Y uno al estudiar la historia se da cuenta, pero ¿por qué caímos de esto? ¿Por qué nos desviamos? Si dice la palabra de Dios, si nosotros cumplimos la vocación, como decía ahí en Primera de Pedro, ¿cierto? Lo primero que leímos dice que no caeríamos jamás. Entonces, si caímos de la verdad, y cuando digo caímos, toda la humanidad, es porque en algún momento perdimos nuestro llamado, nuestra vocación, nuestro propósito. Y sabe que quizás todavía usted piensa así. Todavía quizás usted dice, yo no sé, yo no puedo orar a Dios. Quizás yo no me puedo acercar a Dios, yo necesito un intermediario. Quizás eso está en su mente. Y yo le quiero decir, es verdad que la iglesia somos una familia. Y en la familia hay hermanos mayores y otros menores. Pero todos somos hijos. El hermano mayor no significa que tiene potestad y dominio sobre el hermano menor. El único que tiene potestad y poder sobre los hijos, ¿quién es? El padre, ¿cierto? El padre, la madre, en una familia. Y por eso hemos perdido. Y por eso hoy día existen los cleros y los laicos. Usted va al mundo católico, existen así, el clero y los laicos. Pero en el mundo evangélico también existe se le llama el gran o los grandes siervos de Dios, el siervo y las ovejas. Hay gente que se presenta, hola hermano, somos hermanos en Cristo. No, yo soy pastor. O yo soy obispo. ¿Y su avispa dónde está? Un chiste fome.
Yo antes pensaba que el obispo era el esposo de la avispa, pero ¿qué es lo que somos? Todos somos, en esencia, siervos. Todos somos hijos. Todos somos sacerdotes. Y por eso, como dice Mateo, con esto concluyo, capítulo 16, versículos 18 y 19, cuando Dios declara qué es la iglesia, la eclesía: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A quién le dio esta potestad? Alguno de ustedes dirá: al Papa, el heredero de Pedro. ¿A quién le dio esta potestad? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? A ver, dígale al que está atrás suyo: yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia. Por eso, hermanos, cada redimido es un sacerdote. Y cada sacerdote está para anunciar el evangelio de Cristo. Todos los que hemos sido redimidos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Y si hemos sido llamados a ser sacerdotes, ministramos a Dios, pero también hemos sido llamados a reconciliar este mundo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te invito a que te pongas en pie.